Por fin se ha presentado de forma oficial el nuevo Leapmotor A10 y te voy a contar absolutamente todo lo que tenemos sobre el ojo porque este coche entra a competir en el segmento B-Sub, donde están los pesos pesados de los coches eléctricos en España. El Kia EV3 y también el BYD Atto, que como ya sabéis acaba de recibir una nueva versión Comfort con más batería, más potencia y mejor potencia de carga. Cuidado, porque el Leapmotor A10 promete muchísimo. Vamos a verlo todo sobre él. Bueno, lo primero que te tengo que contar es que nos han dado entre poca y muy poca información, pero he conseguido un poquito más de datos. Tenemos la primera mala noticia y es que nos han engañado a todos. No se llama Leapmotor A10. Bueno, en China sí, pero aquí como se va a llamar es Leapmotor B03X. Y cuidado, porque el Leapmotor B03X va a tener un hermano, que en China se va a llamar Leapmotor A05, y aquí previsiblemente se llamará Leapmotor B03. Ya veremos cómo deciden llamarlo. En cualquier caso, el Leapmotor B03X es la opción B-Sub, rival del BYD Atto, rival del Kia EV3, etcétera, etcétera, etcétera. Y este Leapmotor A05 o Leapmotor B03, ya veremos cómo se va a llamar, va a ser un subcompacto. Es decir, lo que durante toda la vida han sido un Opel Corsa o un Seat Ibiza, todo este tipo de cosas, o incluso un Dacia Sandero. Pues este coche va a competir con opciones como el BYD Dolphin Surf, como también el Fiat Grande Panda, Citroën C3, Hyundai Inster, etc. De momento vamos con el Leapmotor A10 o Leapmotor B03X, que te voy a contar todo. Este coche mide 4,2 metros de largo. Bueno, de concreto, han dado unas medidas base y dicen que mide más que esto. 4,2 metros de largo, así que podrían ser 4,22, 4,25, ya lo veremos. 4,2 metros de largo frente a los 4,31 del BYD Atto 2, 4,3 del Kia EV3. De ancho mide 1,8 metros frente a los 1,83 del Atto 2, 1,85 del EV3. 1,6 metros de alto frente a los 1,67 metros del BYD Atto 2 y 1,56 del Kia EV3, que es sorprendentemente bastante más bajito que las otras opciones que van llegando al segmento B-Sub. También eso cuidado porque beneficia a su aerodinámica y beneficia por lo tanto a su autonomía teniendo una batería relativamente pequeña. De hecho, el Kia EV3 es uno de los modelos más destacados en cuanto a eficiencia, autonomía, etc. Y cuenta además con 2,6 metros de distancia entre ejes frente a los 2,62 del BYD Atto 2 y del Kia EV3 que mide 2,68 metros. Aquí es un dato muy importante porque, ojo, el Kia EV3 también destaca especialmente por la habitabilidad, por el espacio aprovechable en su interior y es precisamente por esa distancia entre ejes un poquito más amplia de lo normal dentro del segmento. En el Leapmotor A10, en cualquier caso, Leapmotor B03X para nosotros, han destacado en la presentación que tiene un aprovechamiento del habitáculo superior al 88%, es decir, que tiene una cabina muy espaciosa en relación al tamaño de su propia carrocería. Y podéis ver claramente que han hecho una carrocería bastante cuadrada, de formas bastante rectotas, con respecto a, por ejemplo, el Leapmotor B10. De hecho, el diseño ha cambiado bastante. Estáis viendo que las ópticas delanteras ya no siguen esa línea horizontal que estábamos acostumbrados en cualquier modelo de Leapmotor, sino que son unas ópticas un poquito más amplias y con esa forma tan china, con ese dibujo de sonrisa. En la parte trasera pasa exactamente lo mismo. De hecho, este coche en líneas de diseño está quizá más cerca del Leapmotor T03, el urbano que compite con el Dacia Spring, etcétera, que del B10 o del C10. En la parte trasera, ya lo veis, las ópticas con esas formas cuadradas con las esquinas curvas que recuerdan más al T03 que al B10, que efectivamente sigue esa línea horizontal igual que el Leapmotor B05, que en China se vende como LAFA 5. Y fuera de eso empiezan las malas noticias, porque si veis han sido muy imprecisos al dar los datos de sus dimensiones, no han dado dimensiones concretas, exactas, precisas, y en las imágenes estaréis viendo que las lunas están totalmente tintadas, totalmente oscuras. Esto es lo mismo que nos encontramos en el IAA Mobility en Múnich en septiembre, cuando vimos por primera vez al Leapmotor B05, la FA 5 en China, y es que tenían el coche ya en una versión perfectamente de producción, un diseño final, pero estaba oscurecido por completo para no poder ver todavía el interior. De todas formas, tampoco nos flipemos, seguramente va a ser muy parecido al Leapmotor B10 y al Leapmotor B05, pero llevado a escala. De hecho, el Leapmotor B05 no ha sido ninguna sorpresa en absoluto, es la cabina del B10, pero llevado al concepto al tamaño de hatchback, nada nuevo. Así que este Leapmotor A10, que se va a vender aquí como Leapmotor B03X, es que vaya lío de nombres, de verdad, ¿por qué no usan nombres normales para todos los mercados y ya está? Bueno, pues este Leapmotor B03X va a tener una cabina muy similar a la del B10, seguro. Y empezamos con las imprecisiones, porque tampoco han dado otros datos técnicos, pero
tengo sorpresas. Bien, la prensa que ha estado allí hablan de motores de alrededor de los 120 kilovatios. Si esto lo pasamos a caballos, son 160 caballos aproximadamente. Y ojo, tenemos algunos precedentes, porque mientras que el Leapmotor B10 tiene solo 2 configuraciones de batería, pero con el mismo motor de 160 kilovatios, que son 218 caballos, con el Leapmotor B05 han estrenado una nueva configuración de motor. Te cuento. El Leapmotor B10 tiene baterías de 55 y 65 kilovatios. El Leapmotor B05, que se basa en la misma plataforma, usa las mismas baterías LFP de 55 y 65 kilovatios. Sin embargo, en lugar de tener solo el motor de 218 caballos, tiene uno de acceso de 180 caballos y uno superior de 218 caballos. La impresión que yo tengo es, teniendo en cuenta que tenemos el dato de referencia de 120 kilovatios, es decir, 160 caballos, que son 20 caballos menos que el motor menos potente de la gama del B05, pues la impresión que yo tengo es que sencillamente en el B03X van a coger el mismo motor de acceso a la gama del B05, lo van a regular de potencia, es decir, le van a dar un poquito menos de potencia, un poquito menos de rendimiento y ya está. ¿Por qué? Bueno, pues porque es muchísimo más económico usar los mismos componentes en todos estos modelos que utilizar componentes diferenciados, incluso aunque sea para dar menos prestaciones. Lo más lógico, lo más sensato es que se usen exactamente los mismos componentes. Esto es lo que les puede dar la posibilidad, la opción, de hacer que el Leapmotor B03X sea notablemente más barato. Sencillamente porque así es como se reducen costes. Pero es que ahora, entrando en las baterías, lo vas a ver con mucha más claridad. Y es que los únicos datos que han dado es que es una batería LFP y que da 500 kilómetros de autonomía en ciclo CLTC. Si lo intentamos pasar a VLTP es muy fácil en realidad. Siempre suelen salir datos un 20 o un 30% inferiores al hacer ese cambio de CLTC, que es la homologación china, a VLTP, que es nuestra homologación. Es decir, que lo que podemos esperar en homologación VLTP son entre 397 y 424 kilómetros aproximadamente. Vamos a tomar como referencia el Leapmotor B10 con su batería de 56,2 kWh brutos, que son 55 kWh útiles, tiene 361 kilómetros VLTP. Y aquí probablemente dirás, ¿qué estás intentando darme a entender, Carlos? ¿Que va a utilizar la misma batería de 55 kilovatios? Pues ten en cuenta, el BYD Atto 2 más económico tiene una batería de 45,1 kWh. El Kia V3 más barato tiene una batería de 55 kWh. Y las cifras de autonomía son parecidas, ya verás. El otro dato que nos han dado como referencia es que carga del 30 al 80% en 16 minutos. Qué curioso, ¿no? Resulta que el Leapmotor B10 con batería de 55 kilovatios útiles carga del 30 al 80% en 16 minutos. Y dicho esto, ¿qué es lo que parece? Todo encaja, absolutamente todo encaja para que el Leapmotor B03X, este Leapmotor A10, vaya a utilizar exactamente la misma batería de 56,1 kWh brutos, 55 kWh útiles, con una autonomía un poquito mayor por la sencilla razón de que su motor es un poquito menos potente, pero aparentemente es el mismo motor eléctrico del Leapmotor B05, solo que con 160 caballos en lugar de con 180, y también porque es un coche sencillamente más pequeño. Sin embargo, a nivel de aerodinámica no va a ser destacablemente mejor, porque para aprovechar ese habitáculo, hacerlo lo más espacioso posible, como veis, tiene unas formas muy rectas. Así que en base a todo esto, y a pesar de que han intentado evitar darnos los datos, yo te puedo ir avanzando y estoy prácticamente seguro de que este Leapmotor B03X va a utilizar una batería LFP, como ya han confirmado. Además hablan de plataforma Leap de última generación, es decir, la plataforma Leap 3.5 que utilizan el B10 y el B05, pero en un segmento inferior, y que además la batería que va a utilizar es la de 56,1 kWh brutos, 55 kWh útiles, con una autonomía VLTP aproximadamente de 400 kilómetros. Un poquito más arriba, un poquito más abajo. Y, además, con un sistema de carga rápida que soporta 140 kilovatios de potencia máxima en corriente continua. Es decir, exactamente la misma hoja de especificaciones técnicas del Leapmotor B10 básico y del Leapmotor B05 básico, con la diferencia clave de que el motor va a ser menos potente. En lugar de 218 caballos, en lugar de 180 caballos, 160 caballos, con lo que por cierto se va a posicionar un poquito por debajo del BYD Atto 2 de acceso a la gama, que da 177 caballos
pero con menor autonomía y con menor potencia de carga. Es decir, que el Leapmotor V03X lo tiene francamente muy bien, muy fácil para convertirse en uno de los top ventas en nuestro país y en buena parte de Europa. No hay que olvidar que el BYD Atto 2, con el que va a competir, ya ha estado el mes pasado, en octubre, en el top 5 de los coches eléctricos más vendidos en nuestro país, así que va a entrar en una categoría desde luego clave. ¿Y cuándo va a estar disponible? Pues no lo sabemos porque no lo han revelado todavía. Antes se revelará el interior, se revelarán estas especificaciones técnicas que yo te adelanto y luego ya iremos enterándonos de cuándo va a estar disponible a nivel europeo. Pero sí que te avanzo, los planes de Leapmotor para Europa son, primero, uno de los checkpoints clave va a ser en marzo de 2026 empezar a fabricar el Leapmotor B10 en España, en Figueruelas, en Zaragoza. Luego, en octubre de 2026 van a empezar a fabricar el Leapmotor B05 en las mismas instalaciones. Y este coche es muy probable que las primeras unidades del Leapmotor A10 chino vengan importadas a Europa como Leapmotor B03X y pues bueno, no puedan tener precios quizá tan competitivos, aunque se amortiguará a fin de cuentas con el resto de precios de la gama. Y más adelante es muy probable que, siendo un modelo con una vocación europea tan potente, con unas aspiraciones en el mercado europeo tan potentes, es muy probable que también se fabrique en Europa. ¿Cuándo? No lo sabemos. ¿Cuándo va a llegar además a la venta? Tampoco lo sabemos. Pero ya digo, estos son los datos que tenemos y desde luego que son muy prometedores y van a poner en serios apuros tanto al Kia EV3 como al BYD Atto 2. Si te ha gustado este vídeo, pues ya sabes, suscríbete, déjalo un like y nos vemos a la próxima.